Disculpe. Ok. Entonces tenemos dos medidas, mu y lambda. Son medidas. Agarramos cualquier numerito real y formamos esta diferencia. Cuando A es negativo, pues menos A se vuelve positivo. Entonces esa combinación lineal o esa disque resta se vuelve realmente una suma y al final ya no sería medida asignada, sería solamente medida. Entonces realmente para tener una medida que realmente toma valores negativos, o sea, una medida verdaderamente asignada, el A tiene que ser positivo. Ahí es donde nos vamos a concentrar. Y entonces, pues a esta medida le pueden llamar como ustedes quieran. Pueden llamarle, por ejemplo, nu, esta medida asignada. Entonces, como tal, esta medida asignada admite una posible descomposición de Hahn con un conjunto positivo y con un conjunto negativo. ¿Ok? Eso, obviamente, para cada vez que ustedes dejan el numerito A fijo. Como ustedes ya saben, estos conjuntos no son únicos, pero pues pueden variar un poquito, pero pueden variar, pero en conjuntos nulos, que pues no, realmente no aportan mucho. Ok, entonces, recapitulando, esta medida asignada va a dar números positivos en el conjunto PA y va a dar números negativos en su complemento, que es NA. Aquí está la explicación de que si A es negativo, entonces realmente la medida no toma valores negativos. Entonces el conjunto positivo pues va a ser siempre el espacio y el complemento pues va a ser el vacío. ¿Ok? Entonces por eso ese caso no nos interesa. Ahora bien, bueno, pero entonces aquí empiecen a ver esta situación. Voy a dibujar aquí mi espacio X y tomo un A. Ahí está mi A. Y entonces eso me divide a mi espacio en dos conjuntos. El P sub A o el P de A y el complemento que es N de A. N de A, ¿sale? Y entonces, ¿qué pasa si yo agarro un B más grande? Si yo agarro un B más grande, fíjense, aquí van a sustituir en lugar de A, van a tener B. Y entonces, ¿qué va a pasar con este conjunto PDA? Este conjunto PDA que ahorita lo estoy poniendo en azul, si el A fuera más grande, se convierte en un B más grande, ¿qué creen que ocurre con PDA? ¿Qué intuyen que pasaría? O a lo mejor se les hace más y se intuyen más qué pasa con los conjuntos donde son negativos. Fíjense cómo al tener un B más grande, le están dando como más peso a la parte negativa. A la parte negativa. Entonces, eso lo que va a ocurrir, lo que les va a dar es que el conjunto de los negativos empieza a crecer. Se empieza a... Aquí voy a utilizar el mismo color. Empieza a crecer un poco más. A lo mejor abarca hasta acá. Y entonces el conjunto de los positivos se hace más pequeño. ¿Sí? Imagínense, así véanlo de manera medio exagerada, si el conjunto A fuera 0, pues no hay conjuntos negativos definitivamente, y entonces el P sería todo el espacio, todo el espacio. Si el numerito A se fuera infinito, pues los conjuntos negativos son los que van a dominar de alguna manera. Entonces realmente todo el espacio se vuelve el conjunto negativo y el conjunto positivo se desvanece, digamos, se desaparece. ¿Sí? Entonces, conforme el B va creciendo, el conjunto P se hace más chiquito. Se hace más chiquito. Aquí el conjunto P se hace más chiquito. ¿Ok? Y por eso es que
tendríamos aquí, podemos tomar la intersección de los conjuntos positivos con A y los conjuntos negativos con B. Eso, si se dan cuenta aquí en mi dibujo, es esto que estoy rayando en rosa. ¿Cómo ven esta idea? ¿Queda clara? Esto debe de quedar claro, compañeros, para que se entienda todo lo que vamos a hacer. ¿Queda claro cómo esa intersección va a ser eso que puse en rosa, no? ¿Preguntas de esto? ¿Queda claro? Bueno, entonces está ese conjunto y en ese conjunto que no es vacío, bueno, siempre y cuando B sea estrictamente mayor que A, en ese conjunto yo tengo estas dos desigualdades, ¿sí? O sea, si agarro un conjunto, déjenme borrar al menos todos estos rayones que tengo aquí, pero si yo tengo estas dos situaciones, una es con A y la otra es con B. Aquí en lugar de, aquí estoy poniendo, tengo estas dos situaciones, una con A y otra con B. Con B, aquí es B, ¿ok? Entonces, si yo agarro un conjunto que está en la intersección, por un lado, lambda va a ser mayor que A veces mu. Es esto que está aquí. Y si agarro un conjunto que está en intersección, por otro lado, según lo de abajo, lambda va a ser menor que B veces mu, que es esto que está aquí. Lambda es menor que B veces mu. Entonces, en la intersección de estos dos conjuntos, vamos a tener estas dos desigualdades o esta relación entre lambda y mu, usando el A y el B. ¿Dudas hasta ahí? Clarito, ¿verdad? Bueno, entonces, pues este procedimiento que acabamos de hacer, lo vamos a hacer muchas veces. Fíjense cómo vamos a proceder. Fíjense cómo vamos a avanzar. Vamos a definir un numerito epsilon mayor que 0. Y vamos a formar diferentes A y Bs. Vamos a, por ejemplo, los A's van a ser K veces epsilon y el B que sigue va a ser K más 1 veces epsilon. En otras palabras, estamos tomando, por ejemplo, cuando K vale 0, pues tenemos 0. Después tenemos epsilon, después 2 epsilon, 3 epsilon, 3 epsilon, etcétera. Y entonces, estamos tomando esas intersecciones y les vamos a llamar A sub K. A sub K. Después, en estos conjuntos, ya dijimos que en estas intersecciones, que les llamamos A sub K, tenemos una relación entre lambda y mu, que si medimos algún conjunto que se encuentre en esta intersección, si medimos algún conjunto que se encuentre en esta intersección, lambda de E va a estar por arriba del K veces epsilon mu de E y va a estar por abajo de la cota superior, que es K más 1 veces epsilon mu de E. ¿Les parece bien? Entonces recuerden, esto siempre y cuando agarren un conjunto E que se encuentra completamente contenido en A sub K. ¿Ok? Si no estuviera completamente contenido ahí, lo intersectan con A sub K, porque si no, no se va a cumplir esto. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, estamos pues haciendo como una partición del espacio usando estos epsilons multiplicados por los naturales. Aquí una manera de ver por qué es una partición del espacio es porque conforme el K va avanzando, está así,
Conforme el K va avanzando, pues están considerando un B pues, que se va a infinito, ¿verdad? Y entonces, en mi dibujo que ya borré, ¿se acuerdan que yo ponía este dibujo donde les decía cómo había una franja ahí de la intersección? Conforme el B se va avanzando, pues esta franjita se va, recuerden que conforme B va avanzando, el conjunto negativo va cubriendo cada vez más el espacio y el conjunto positivo cada vez se va desvaneciendo. Y entonces, pues voy a estar cubriendo todo el espacio eventualmente. De hecho, eso igual y no lo estoy demostrando, pero pues va a quedar demostrado, o sea, va a quedar, pues va a quedar, pues cualquier conjunto va a quedar contenido en esa unión. Vamos a ver por qué tenemos eso. Voy a continuar. Ok, entonces tenemos estos conjuntos, estas intersecciones, tenemos estas relaciones y pues fíjense cómo aquí pueden ustedes dividir en esta desigualdad entre mu, pueden poner, medir un conjunto E, entonces queda lambda de E, está encapsulado entre estas dos cotas que involucran a mu de E. Dividan entre mu de E y entonces fíjense a lo que están llegando a que siempre y cuando ustedes agarren un conjunto en esta intersección, en la sub K, este cociente va a estar entre estos dos numeritos. Y entonces vean cómo el épsilon que tomamos al principio era arbitrariamente pequeño. Arbitrariamente pequeño. Entonces, obviamente, cuando épsilon se vaya a 0, K por épsilon y K más 1 épsilon se van a parecer mucho. Y entonces este cociente de alguna manera va a estar convergiendo. Vamos a ver por qué sucede eso. Pero bueno, hasta ahí tenemos esas ideas. Miren, aquí tengo una idea interesante. Cuando K vale 0, tenemos la intersección de los positivos con A igual a 0. Yo les había dicho que aquí arriba, me acuerdo que estuve haciendo énfasis, cuando A vale 0, pues desaparece esa parte negativa y realmente el conjunto positivo de esta combinación lineal es todo el espacio, ¿sale? Entonces, ¿qué significa eso? Que cuando tenemos K igual a 0, los positivos es todo el espacio, por lo tanto, si yo lo intersecto con los negativos tomando el B como epsilon, pues me va a dar simplemente los negativos, ¿sí? Porque realmente este P de 0 es todo el espacio. ¿Ok? Perfecto. Entonces ahí, solo para ir entendiendo qué va a pasar. Después, vamos a definir al conjunto A como la unión de todos estos intersecciones. Aquí es donde yo les decía que a lo mejor esto es todo el espacio, pero se me estaba olvidando algo importante. Ahora, voy a definir a B, esto es bien importante, claro, fíjense, me estaba yo resbalando olímpicamente por lo siguiente. Resulta que si tomamos el complemento de esa unión, el complemento de la unión, voy a escribir quién es A, pues es esta unión de estas intersecciones. Voy a escribir de otra manera, pues este complemento. El complemento de esta unión va a ser la intersección de los complementos. Pero fíjense qué curioso. El complemento de PK epsilon es justamente los negativos de K epsilon. Y el complemento de n K más 1 epsilon es justamente los positivos con ese valor.
Aquí, entonces, bueno, obviamente aquí cambiamos, no me faltó decirlo, pero la unión las cambiamos por las intersecciones, eso lo dije. Y estas intersecciones las cambiamos por la unión. Esto que está aquí abajo es realmente A complemento. A complemento. ¿Todos de acuerdo? ¿Hay alguna duda de esto? ¿Todos bien? ¿Todos a gusto? Ok. Creo que se ve sencillo, ¿verdad? Como que al principio medio puede confundir al enemigo, pero conforme vamos avanzando poco a poco, creo que va quedando claro. Bueno, a ver, entonces, aquí viene un razonamiento importante que vamos a necesitar y que tiene que ver con eso que yo les decía de que estamos partiendo el espacio y que donde yo me estaba resbalando ahí medio feo. Entonces, observe que este complemento, A complemento, que le llamé B, por cierto, está contenido en P epsilon. En P epsilon. ¿Por qué es esto? Bueno, ya sabíamos que n de 0 era el vacío. Ya sabíamos que n de 0 el vacío. O sea, fíjense cómo si yo agarro un punto X, aquí un punto X, que se encuentra en B, estoy diciendo que se encuentra en esta intersección. Si empiezo con K igual a 0, aquí en lugar de K epsilon tendría 0, entonces con K igual a 0, eso que está ahí sería el vacío. Sería el vacío. Entonces, para que este puntito X se encuentre en esta intersección, debe de estar en todos los conjuntos, en particular en el primero, con K igual a 0. Pero si este N es el vacío, no le queda de otra a mi punto que estar en este de acá. En P, K más 1 epsilon, es decir, P epsilon. ¿Todos de acuerdo? Entonces, por lo pronto, debe de estar ahí. Perfecto. Pero resulta que también debe de estar ¿cómo se dice? En P 2 epsilon. ¿Por qué? Fíjense qué curioso. Voy a reescribir un poquito esto para que se entienda más. Primero voy a poner P epsilon unión N0, N0. Ese conjunto después lo vamos a intersectar. ¿Cuál sigue? Sigue P 2 epsilon unión N epsilon. Unión N epsilon. Eso sería con K igual a 1. Después intersección, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, con este dibujito se va a entender. Con esta, fíjense, dijimos que entonces el X, bueno, esto es vacío. Esto es vacío. Entonces, si agarro un X en esa intersección, debe de estar en PDE. Pero si está en PDE, no puede estar en NDE, porque justamente N epsilon, es el complemento de P epsilon. Entonces, si el X se encuentra en P epsilon, X no puede estar, la primera es una X y la segunda es un tache, X no puede estar en N epsilon. Pero entonces, como debe de estar en esta segunda intersección, no le queda de otra más que estar también en P 2 veces epsilon. ¿Ok? Y si está en P 2 veces epsilon, no puede estar en N 2 epsilon. Por lo tanto, tiene que estar forzosamente en P 3 veces epsilon. Y así sucesivamente. ¿Cómo vieron esto, compañeros? ¿Preguntas de esto? ¿Quedó claro? Bueno,
Entonces, como se supone que todos los puntos en B se encuentran en P, K, epsilon para todo K, al momento en el que nosotros consideramos ¿qué significa eso? Significa que la medida de B evaluada en mi medida asignada siempre debe de ser mayor que 0 sin importar el valor de K. Sin importar el valor de K, ¿por qué? Porque justamente B está en los positivos de esta medida asignada sin importar el K. Pero K puede ser arbitrariamente grande. Entonces, la única manera en que esto pueda ocurrir para todo K es que mu debe ser 0. Mu de B debe ser 0. ¿Ok? Entonces, esto, resumiendo lo que tenemos aquí, tenemos que, nosotros ya sabíamos que los A sub K eran disjuntos, a pares, ¿no? Eran estas franjas que yo les dibujaba, pues, esos eran disjuntos. Pero además, si yo tomo el complemento de la unión, eso es un conjunto B que con mu vale 0. Entonces, como que estoy haciendo una partición del espacio, en realidad lo que estoy diciendo es que mi espacio X lo puedo ver como la unión de todos estos conjuntos disjuntos A sub K, unión un conjunto B que con mu vale 0. ¿Ok? Entonces, eso es lo que está resumido en este lema. Este lema dice lo siguiente: dado epsilon fijo, existe una partición del espacio X. Estos conjuntos A son disjuntos. El conjunto B mide 0 con mu. Y además, cada vez que agarramos subconjuntos de los A sub K, se cumple esta relación. ¿Ok? Ahí termina el lema. Entonces, fíjense qué bonito lo que ocurre al puro final. Lo voy a decir rápido, pero ustedes lo van a repasar. Si ustedes definen una función f que valga la cota inferior, por ejemplo, k epsilon, en estos subconjuntos, y yo agarro un conjunto E que se encuentra en esa unión, o sea, ese conjunto E no toma información de B, porque van a ver por qué. Si yo hago la integral de f, de esta función que vale estas constantes en ciertos conjuntos, la integral de esa función pues va a ser esas constantes multiplicadas por la medida de mi conjunto intersectado por los lugares donde se toma esa constante, ¿sí? Y bueno, yo ya sé, fíjense qué bonito está esto al final, que hay una relación entre mu y lambda. Resulta que lambda, o bueno, más bien, que K por epsilon por M de E, cuando el conjunto E está contenido en K, aquí no se hagan bola con la notación. Este E que está aquí arriba solo está en A sub K, y el que esté aquí abajo lo estoy intersectando. Es otro, pero intersectado con A sub K. Entonces, realmente esta intersección está en A sub K. Entonces, esto que estoy circulando, lo voy a circular en azul, eso se parece completito al lambda de esto. ¿Sí? O otra forma de decirlo es que mu es aproximadamente lambda entre K epsilon. Entonces aquí lo pongo lambda entre K epsilon. O sea, al final pasa lo mismo, se cancelan estas cosas y queda solamente lambda de la intersección. Como son disjuntos todos estos, pues es simplemente y lambda es una medida, pues es como lambda de. Entonces, vean qué interesante. Estoy yo tratando de expresar a lambda
en términos de una integral con respecto a mu, ¿sí? Aquí esto que acabamos de hacer funcionó de manera heurística, esta aproximación, porque el conjunto E lo estoy tomando solamente en A, en la unión de los A sub K. Pero si ese A tuviera algo que ver con B, ahí es donde yo ya no puedo decir nada, porque a lo mejor lambda de B no es 0. A lo mejor lambda de B es diferente de 0. Y entonces, sin embargo, yo ya sé que mu de B sí sería 0. Entonces, ahí es donde yo ya esta aproximación definitivamente fallaría. Y la única manera en que yo pueda llevar a cabo esta aproximación es sabiendo que el lambda de B pues fuera 0. Entonces, por eso es que vamos a pedir la condición de que cada vez que mu sea 0, lambda también lo sea. En otras palabras, que en conjunto B, también lambda vale 0. ¿Ok? Por eso es que nuestro teorema de Radon-Nikodym, lo que parte de nuestras hipótesis es esa condición de absolutamente continuo. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a demostrar el próximo jueves? El jueves, porque el martes es el examen. El próximo jueves vamos a demostrar este teorema que nos dice cómo, dado dos medidas sigma finitas, no estoy hablando aquí de medidas asignadas, fíjense qué curioso, o sea, ya me olvidé de las medidas asignadas, sin embargo, van a estar detrás de la demostración. Entonces, las medidas que son absolutamente continuas, una con respecto a otras, admiten esta representación con una cierta función medible que se llama la derivada de Radon-Nikodym, y ya están ustedes viendo por qué le dicen la derivada. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a hacer la próxima semana. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Todo bien? Bueno, entonces con eso damos por terminados el día de hoy. Perdón que me tardé un poco más. Si tienen preguntas, dudas de ejercicios, etcétera, me pueden mandar correo. Y si de plano quieren que nos reunamos el lunes o algo así, me avisan, ¿ok? Listo, profe, Podría muchísimas un gracias. ratito el lunes en la tarde, pero bueno. Ah, bueno, yo sí, yo voy a intentar hacer los ejercicios que me faltan y si algo te escribo. Vale. Bueno, entonces nos vemos el